pues las personas no somos nada sin energía eléctrica y propia. Y las tres tendencias que nosotros escogimos fueron el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio demográfico. Y en esas Tremendas, tres tendencias, tremendas las tres. la energía es fundamental. Ujú, Aquí a las personas tenemos que enamorarlas de ese proceso de progreso. ujú. Y eso a Buena, veces no se buena hace con reflexión, cifras. Gonza. Excelente. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué impulsa la competitividad de un país? Cuando empezamos a ver como las carreras entre los países de cuándo están creciendo, cuántos son capaces de innovar, etcétera, siempre está esa palabra de la competitividad. Y hoy en Aquí se habla de energía, nos queremos preguntar también qué papel juega la energía en la competitividad del país, Ricardo. Creo que es muy importante. Yo sé que nuestros seguidores, que cada vez son más, están muy interesados en saber esa relación entre energía y competitividad. Sí, nos encontramos, yo creo que la mejor candidata para hablarnos de eso, ¿no te parece, Gonza? Así es. Estamos felices de tenerte aquí, Ah, Ana, con yo estoy Aquí se habla de energía de Celsia. muy feliz Bienvenida. yo de estar aquí. Muchas gracias. Ana Fernanda preside el Consejo Privado de Competitividad. Es una entidad sin ánimo de lucro que se está preocupando por hacer esa política pública, por promover esa política pública que nos haga más competitivos, por tener hechos y datos que sirvan a los legisladores, a los que crean esa política pública para tomar mejores decisiones. Y yo creo que es muy interesante, Ana, que con esa trayectoria que tienes, economista de la Universidad de los Andes, MBA de la Universidad de Columbia, además has pasado por Superintendencia Financiera, Banco de la República, una mirada como que combina tanto lo privado como con lo público y llegar como a esta entidad tan importante que nos permite a los colombianos pensar en cómo ser más competitivos. Así es que bienvenida. No, pues muchas gracias por invitarnos y por hablar de este tema que muchas veces suena, pues por lo menos un tris antipático. Sí, es complejo, ¿no es cierto? La palabra competitividad muchas veces es Decirla 3 veces incomprendida. seguidas rápido y hablamos. Trabalenguas. Desde ahí partimos. Exactamente. Muchas veces nos hemos preguntado si no tenemos que cambiarnos el nombre porque cuando decimos Consejo Privado de Competitividad todo el mundo queda como, ¿qué? Ajá. El CPC, El Colombia CPC. compite. Oye, Ana, expliquémosle a la gente para ti qué es competitividad. Entonces yo lo voy a poner en mis palabras. Ujú. Normalmente las sociedades, normalmente, las sociedades tenemos que producir para vivir. Y esto no es solamente un asunto económico, es decir, no es solamente el asunto de que tenemos que producir riqueza porque tenemos que alimentarnos, vestirnos, etcétera, sino también porque las sociedades necesitamos soñar para ser felices. Tenemos que creernos Ujú. nuestro rol en la tierra. Cuando miramos cosas como el sentido del propósito, obras como, se me acaba de olvidar cómo se llama el señor que salió del campo de concentración, escribió, ay, bueno, Levi. no hay otro, bueno, ahorita, Sí, esto es no, un nombre. Víctor Frankl. Gracias. Frankl, sí. En busca de sentido. 100 puntos para El hombre en Ricardo, busca de el hombre en sentido. busca de sentido. Pero fíjate que la necesidad de tener un sueño, de que seamos productivos, de tener un propósito Sí. es muy importante para la vida de las personas. Y lo que y ser productivos requiere que que nos den herramientas, vamos a decirlo así. Ujú, Nosotros sí. muchas veces en las presentaciones del CPC ponemos una foto de una persona lavando a mano ropa y de una lavadora. Yo creo que esa es una buena idea de lo que es la productividad. La competitividad es lo que te permite, las plataformas que te permiten que tengas la lavadora. Necesitas energía, Ujú, necesitas electrodoméstico, necesitas saberlo manejar, necesitas el talento humano también. claro. Entonces, todas esas es como, yo me imagino un piso de esos que viene como en hexágonos en Ujú. los que te paras para que la sociedad sea más productiva y por cursi que suene, más feliz. Ujú. Eso es la competitividad y por eso yo creo que hemos migrado con muchos conceptos de la humanidad. Antes teníamos una idea como de costo país, que el producir en un Ajá. país sea poco costoso, pero eso es una idea bastante precaria, me parece a mí. A mí me gusta a donde hemos evolucionado y es que es un conjunto de capacidades de las personas y capacidades pues, de la sociedad para poder ofrecerle a la gente esas herramientas. Oye, entonces, conectando a esa definición que tú estás haciendo tan interesante, porque yo creo que con eso ya entiende uno un poquito, Gonza, Ujú. eso, ¿cómo lo llevamos al mundo del
CPC, que entiendo no es un think tank, sino es un shape tank. Sí. Entonces, contarnos un poquitico para que nuestros oyentes escuchen y entiendan bien qué es el CPC, que es una entidad bastante bajo el Rarita. radar, pero que hace cosas muy interesantes por Colombia. Sí, la verdad es que nosotros tenemos un trabajo fantástico. Pues nosotros somos, como lo decías, una organización sin ánimo de lucro, el fruto de un esfuerzo colectivo del sector empresarial, productivo, privado colombiano, eh, que nos crea y nos crea en un rol extraño, porque nos crea como una pieza de articulación en otro sistema, que es el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que es público, es un instrumento de la rama ejecutiva, del gobierno. Y nosotros somos ahí como un Lego articulador, precisamente para que todo el tiempo estemos pensando como país en una agenda de competitividad. Esas plataformas, esas piezas de hexágono donde yo digo que nos paramos, no sé si lastimosa o afortunadamente no se construyen en media hora. Estos son proyectos que requieren unos esfuerzos de largo plazo. Ujú. En estos días escuchaba, ya no recuerdo yo si era Harari o a quién, alguien que decía que casi siempre, no, a Romer, que recientemente, la semana pasada lo estábamos comentando en un panel, y él decía, lastimosamente, casi todas las cosas que nos generan bienestar en el largo plazo nos deprivan un poco de bienestar en el corto plazo. De la misma manera, Total. pues, que cuando uno quiere estar super fit, etcétera, pues tiene que ir al gimnasio. Ujú. Sí. Y hasta cuando uno está en la mitad de la carrera, que ya se siente heroico, sudando, bueno, pero la levantada de la cama, pues, entonces, nuestro rol es como mantener la foto, el pedacito en que estás contento haciendo ejercicio, diciendo, tenemos que hacer las apuestas de largo plazo. Nuestro rol es trabajar en recomendaciones y no solo para la política pública, Ujú. porque realmente la competitividad, bueno, esto es muy arrogante, mi primer hashtag cuando llegamos, hoy en día ya tenemos hasta una persona que nos ayuda en comunicaciones, pero en esa época éramos nosotros ahí echando la Sí. imaginación, es la competitividad es con todos. Ujú. Esta no es una responsabilidad solo de la política pública y por ende nosotros hacemos recomendaciones para la política pública, para nosotros, las empresas mismas, pero sobre todo para las personas. ¿Qué puedes hacer tú distinto en tu vida que va a hacer que la sociedad sea más productiva, incluyéndote a ti, obviamente, o empezando por ti? Eh, y en esa medida vivimos para generar contenido técnico, independiente, enfocado en el largo plazo, para que nutra de ideas esta agenda y nos llamamos Shape Tank o tanque de incidencia porque la idea no es, perdón la redundancia, tener las ideas, Ujú. sino maquillarlas, arreglarlas, volverlas cool Ujú. para que tengan el soporte de las Muy personas. importante. Entonces, Ujú. yo te puedo recomendar a ti hacer 1000 cosas, pero yo necesito que Ujú. ganarte adeptos para que estas cosas la sociedad las valide. Entonces, parte de nuestro trabajo es explicar las cosas en español y aterrizarlas en cómo mejoran la vida de la gente. Bueno, muy bien. Ana Fernanda, hay una parte muy importante. Ustedes conversan con la sociedad a través de muchas plataformas, por decirlo así, pero el informe anual de competitividad creo que es el documento más importante. Hay un lanzamiento espectacular, hay unas conversaciones alrededor de él. ¿Qué dice este nuevo informe de competitividad en temas de energía? Porque creo que ese es un punto en común con este podcast y es competitividad y energía. ¿Cómo debe hacer el país para abordarlo desde esa perspectiva que ustedes están planteando? Que de hecho hago una publicidad y no hay sociedades prósperas que no sean ricas energéticamente. Y es que no tendría sentido. Es Ujú. decir, vamos a irnos de nuevo, como parte de nuestra tarea es llevar esto a la vida de las personas, pues las personas no somos nada sin energía eléctrica y propia. ¿Qué Igual, tal sí. esos días que uno pasa mala noche y al otro día uno anda medio atontado todo el día? Pues productivo no eres. Eh, y entonces me devuelvo a cómo planeamos nosotros el informe 24-25 que lanzamos en noviembre del año pasado. Lo llamamos Mañana será más bonito. Y parte de lo que queríamos, porque estamos convencidos que la competitividad son muchas cosas, llamémoslas típicas, la energía, la infraestructura, el sistema tributario, la Mm. educación, pero también hay un montón de comportamientos, de conductas a las que no les ponemos suficiente atención.
Cuando nos enfrascamos a mirarnos el ombligo, no solamente regionalmente, es decir, cuando pensamos que Colombia es todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero Sí. también cuando dejamos de mirar al futuro y nos concentramos demasiado en todos los problemas que surgen en el corto plazo, yo creo que a ustedes dos les ha tocado esos días que uno está tan ofuscado con que no encuentro las llaves, no he podido salir, que uno no se da cuenta, oye, no te diste cuenta que está lloviendo a borbotones y ni siquiera vas a poder salir, bien te puedes devolver. Entonces, nuestra idea de mañana será más bonito era decirle a la sociedad, alto un segundo, salgámonos 2 segundos y levantemos la mirada. Miremos hacia dónde va el mundo. Supongamos que es como un tren de esos de las películas que va echando humo y está Ujú. allá y va a agarrar una curva. Este es el momento en que podemos arrancar una carrera para montarnos en ese tren. Pero para eso tenemos que saber para dónde va. Y las 3 tendencias que nosotros escogimos fueron el cambio tecnológico, el cambio climático y el cambio demográfico. Y en esas Tremendas, 3 tendencias, tremendas las tres. la energía es fundamental. Ujú. Cambio tecnológico, el incremento en la demanda de energía. Y hoy sabemos de lo que implica la inteligencia artificial, pero no tenemos ni idea mañana qué nos vamos a estar, bueno, no yo particularmente, pero qué se está inventando la humanidad para hacer la vida más dinámica, más sencilla y complicada al mismo tiempo, como casi todas las cosas que se inventa la humanidad, pero eso va a demandar energía de una forma que no nos imaginamos en el pasado. Veníamos acostumbrándonos a los datos de los data centers, Ujú. cuando nos dicen que ahora resulta que cada vez que sobre todo los latinoamericanos le decimos por favor y gracias a ChatGPT nos consumimos no sé cuánta energía de más. De más. Entonces, el cambio tecnológico, que es muy poderoso, sobre todo para países improductivos como el nuestro, si nosotros de verdad lográramos asimilar ese cambio tecnológico, sería realmente una panacea. Pero sea quien se lo apropie, ojalá nosotros también, va a demandar energía de una manera muy salida de lo que hemos proyectado antes. Primer punto. La riqueza energética, en consecuencia, ya no es solamente la riqueza de producir aquí, sino la oferta de permitirle al mundo hacer ese salto tecnológico. Las sociedades que tenemos recursos naturales que nos hacen ricos energéticamente, es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de posicionarnos frente al mundo Ujú. con un bien de exportación increíblemente lindo, la energía. Segundo, el cambio climático. Ujú. ¿Cómo vamos a producir esa energía? Entendiendo que tenemos que usar la energía. Y eso nos lleva a nosotros a ustedes recuerdan que en la Iglesia Católica hubo una época en que uno podía ir a pagar por las indulgencias. Pero por supuesto. Entonces uno Sí, cometía su pecado y después iba a pagar por la paga. indulgencia. Así es, Desde El ahí mundo pues no, tenemos a Martín Lutero y a todo el luteranismo así en es. El acción. cisma. ustedes me contrariarán, pero el mundo no está dejando de pecar, ni en Ajá. el un sentido ni en el otro. Cada vez que vemos las reuniones donde nos volvemos a comprometer con la reducción de emisiones, vemos que fallamos. Porque, puesto en mis palabras, hacemos mercado con hambre. Ujú. Ese día nos sentimos buenos y puros y moralmente superiores y prometemos cosas que como humanidad no vamos a poder lograr. Pero mientras que con la mano izquierda estamos pecando, con la mano derecha hay un montón de mentes científicas que están produciendo para que esa energía se produzca Muy de manera limpia. mucho más limpia y mucho más eficiente. Ujú. Pero mientras tanto, alguien tiene que estar vendiendo indulgencias. Y resulta que nosotros estamos llenos de indulgencias, estamos llenos de té verde, estamos llenos de energías no convencionales renovables. No que vayan en detrimento de las convencionales fósiles. Y es una cosa importante. Nosotros en el CPC nos gustan todas las fuentes de energía, todas sin excepción. Ujú. Pero sí creemos que podemos ofrecerle al mundo indulgencias. Se las podemos ofrecer en términos de energías renovables, se las podemos ofrecer en términos de biocombustibles, por ejemplo. Se las podemos ofrecer en términos de descarbonización a través de nuestro Ujú. fauna y flora, biodiversidad, biohábitat, un montón de activos naturales que nos ofrecen una posición privilegiada en Latinoamérica. Y cierro con cambio demográfico. Ujú. En el cambio demográfico vamos a tener personas mayores, vamos a estar todos más viejos, vamos a demandar más energía, vamos a demandar más servicios de salud que requieren más energía, vamos a alimentarnos distinto, vamos a hacer muchas cosas distinto.
Y esa nueva sociedad también le ofrece a Colombia 1000 avenidas de crecimiento. Lastimosamente, y por eso lo llamamos Mañana será más bonito, es porque muchas veces vimos tan mortificados en los problemas del presente que se nos quita la ilusión de estar viendo dónde están las grandes oportunidades que el mundo nos está regalando. Y nosotros tendríamos 1000 en el campo energético y en las cosas que lo rodean, dijéramoslo así, frente a 3 tendencias que además, pues, no, aquí no nos Tremendo. vamos, no dijimos nada esotérico, Sí, son no. obvias. Ujú. Ana, y voy a tocarte las tres en diferentes sentidos. Por ejemplo, la tendencia de cambio demográfico. En estos días estábamos viendo que en muchos países desarrollados esa tendencia de cambio demográfico está generando pues, una población envejecida, pero que no tienen las tasas de reemplazo. Entonces, en 10, 15 años, y de hecho en muchas industrias ya, tú no consigues colaboradores para que vayan a hacer las tareas en una fábrica, en un comercio, en muchas actividades. Entonces viene un boom gigantesco a raíz pues, de todas estas capacidades de cómputo y es, vamos a tener robots humanoides que empiezan a hacer trabajos sencillos en una fábrica, en un centro de procesamiento, en cuanta cosa. Hoy vemos ese tipo de robots Como sencillos, ujú, de ciencia despacho, de ficción. entregas, por ejemplo, una fábrica que veíamos nosotros, Ana, de baterías en China. Nunca vimos a nadie pasando Eran de un proceso a otro los materiales. Eran robots simplemente robots. llevándolos. A lo que voy es, esto va a generar una demanda de energía brutal. En estos días veía un cálculo sobre un humanoide que cuando termina de trabajar se tiene que cargar y ese robot humanoide consume, pues, o sea, 10x lo que consumía cualquier electrodoméstico en ese tipo. Entonces empiezan a generarse unos Sí, vectores de señor. crecimiento de demanda Era tremendo. más fácil darles frijoles. Claro. En Sí, el el tecnológico, cafetín de la empresa era más barato que Sí. todas esas total. baterías. Entonces vamos a ver unas cosas muy interesantes en ese mundo. En el climático es impresionante. Las tecnologías solares hoy, lo que están ofreciendo en eficiencia, lo que tú decías, es, no hemos inventado una forma más barata de producir hoy energía que la energía solar. Y ahí por eso estamos desplegando gigavatios y gigavatios. Y lo que tú decías de las promesas incumplidas, Gonza, que lo hemos Mm, visto, eh, hoy vemos, por ejemplo, a China, por primera vez en la historia de consumo energético China, declinando en el consumo de carbón, a punta de una instalación masiva de solar y eólico, y ahora increíble, con baterías. increíble. Es increíble lo que está generando. Entonces, esas tres tendencias que el CPC ha identificado en su informe anual claramente pasan por temas energéticos las tres, pero Ujú. impresionante. Ana Fernanda, siguiendo con el tema del informe, ustedes ya hablando específicamente de energía, competitividad, Colombia, también descubrieron como tres cosas que el país debería hacer, tres tareas que debe suplir rápidamente. ¿Por qué no nos mencionan esas tres? ¿Cuáles son dentro de lo que ustedes plantearon? Ojo a estas tres. Ojalá fueran 3. Yo me voy a arrancar por una que es que en muchos casos a nosotros, pues que suena muy aburrido, pero la institucionalidad de este sector es terriblemente importante. Este es un sector altamente regulado porque es un sector que tiene grandes economías de escala, tiende a estar concentrado, tiene todo el sentido que esté concentrado, Ujú. pero como está concentrado, entonces hemos decidido que hay que poner unas reglas del juego. Esas reglas del juego tienen que ser reglas del juego, voy a llamarlas inteligentes en el sentido en que este es un mundo en el que están pasando cosas que hace 2 años no nos imaginábamos, ¿sí? La primera vez que yo vi un robot llevando cosas, recuerdo que fue en la fábrica, en la imprenta del Banco de la República, y en ese momento era como visitar Marte. Ujú. Hoy en día es una moneda de cambio, Sí, empezando por las completamente común. aspiradoras domésticas. Entonces, tenemos que tener una institucionalidad fuerte, pero precisamente fuerte para ser ágil, para permitir que haya una evolución que acompañe un Ujú. sector que todo el tiempo tiene que estar innovando. Y nosotros en Colombia somos particularmente malos en eso, porque nosotros estamos acostumbrados, y perdónenme, aquí voy a usar a hacer un paréntesis técnico, y es en Colombia nosotros tenemos un foco de licenciamiento. Cuando ustedes miran el Estado colombiano, eh,
en Colombia pedimos bastante más permiso que perdón. Sin Para duda. todo nos toca pedir permiso. Yo no digo que pedir permiso pues, per se sea ni bueno ni malo. Lo que digo es que tenemos tal carga en la pedida de permiso que no podemos salir con mínimos productos viables a ensayar. Sí. Uno no sabe si lo está haciendo, si la bicicleta rueda hasta que no la pones a correr. Es más inteligente si dejas que las bicicletas corran y cuando te des cuenta que esta nos quedó mal, esta está un poco... Ese día dices, ahora con un muestreo aleatorio, oye, corrige, oye, cambia. Ujú. El Estado debería ser más fuerte. Yo cuando chiquita me veía a Popeye y Popeye se comía la lata de espinacas y primero se le prendía un brazo y luego el otro. Nosotros tenemos los brazos invertidos. Deberíamos tener un brazo más fuerte en luego ver si algo salió mal y ahí pedir que se corrija que en esta estructura de licenciamiento. Eso normalmente se lee en clave de que la CREC tenga que ser Claro. así, ya está, etcétera, pero quería ponerlo un poco más general. En institucionalidad, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa la CREC, nos preocupa la UPME. En Ujú. Colombia nos encanta poner tareas en un decreto y luego no nos asomamos a la realidad de si la UPME tiene los recursos para generar todas estas autorizaciones de puntos de conexión de red. La idea no era mala, pero tienes que darle los recursos o decir, vamos a dejar que las cosas rueden un poco más en acuerdos privados Ujú. y si algo sale mal ahí intervengo. Ese cambio para nosotros es una cosa muy importante. Aquí estoy entre contándote el informe pasado y chiviando el siguiente. Qué bien. Segundo, nos parece que tenemos que movernos muy prontamente a destrabar todo lo que tenemos concentrado en generación. Eso no solamente implica las subastas en generación, sino también en transmisión tenemos que acelerar, con lo cual necesariamente vamos a tener que buscarnos un fast track que nos permita destrabar, Ujú. porque en este momento estamos atascados y ya los atascos tienen tantas capas del pasado que es muy difícil que se resuelvan de forma ordenada. Tenemos que inventarnos un fast track y que ese fast track nos dé pistas para que dejemos un procedimiento simplificado a futuro. Ese procedimiento simplificado, y entonces acá vengo, tiene muchísimo que ver con comunidades y licencias ambientales. Y ahí tenemos que repensarnos. Yo voy a decir una cosa, una idea un poco disruptiva, y es que a veces pienso que nos falta un ratico de mala vida. Creo que para esta generación, porque además cuando yo era chiquita y no se nos apagó el país Ujú. y tuvimos la hora Gaviria, eso implicaba hacer las tareas con vela, comer atún. Bueno, la verdad es que yo comía atún con o sin luz, porque eso a final de mes no había de otra. Yo quiero ver esta generación sin conectarse al celular, Ujú. que se queden descargados un ratico. Y no me estoy hablando aquí por cualquiera me diría, "Ay, es pobre niña rica". No, 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 no. Lo En que, Colombia más celulares que colombianos. lo que sí, así es, lo que acaba de pasar un poquitico en la península ibérica. Sí, no nos imaginamos esos escenarios. Y creo que en esos escenarios de pronto podríamos pasar el susto suficiente para decir, miren, el estándar de negociación social que hemos puesto no lo podemos cumplir. Ujú. Tenemos que pasar a cosas más sencillas. Y el estándar de negociación, comillas, comillas, ambiental que hemos puesto, no lo podemos cumplir. No podemos tener una institucionalidad tan dispersa, donde necesitas tal cantidad de permisos. Y aquí no solamente estoy hablando de generación, en el caso de los proyectos de generación, valga la redundancia, sino también en exploración de gas, Importantísimo. Clave para el porque país. necesitamos todas las fuentes de recursos. Ujú. Y hoy en día el privado tiene la carga de ir de kiosco en kiosco, perdónenme la expresión, sacando permisos. Sí. Tenemos que buscar, repito, un modo en el que este brazo de Popeye se vuelva más débil y fortalezcamos este. Claro que tenemos Ujú. que revisar que las cosas vayan saliendo bien y más faltaba, pero eso se puede hacer con una musculatura distinta. Sí. Pero tenemos que, en este mundo que es el de la licencia, Ujú. tanto social como ambiental, cambiar el estándar con el que estamos tramitando las discusiones. Esto tiene muchas complejidades porque aquí hay temas que están consagrados en la Constitución, pero nosotros, voy a decir cosas que me encuentro. El domingo se organizó muy Mm. rápidamente una marcha para mandarle buena energía
Sí, la energía que queremos a Miguel Uribe. Y fuerza, en Miguel. 2 segundos teníamos personas vendiendo banderitas y capas blancas, porque en Bogotá llueve o está que llueve, para la marcha. Ese ingenio, esa capacidad, es imposible que nosotros no seamos capaces de ponerla al servicio, de pensar en un proceso de licenciamiento que nos permite destrabar lo que tenemos atascado y en adelante tramitarnos con algo más de sencillez. Pero yo creo que vamos a tener que sentir un poco el dolor porque nos hemos acostumbrado, y perdónenme el símil que voy a hacer, ayer estábamos en un podcast bastante más árido que este, sobre independencia de banca central, y veíamos cómo cómo cayó la inflación en Latinoamérica. Y entonces el exgerente del Banco de la República, J, decía, es increíble que con esta historia de éxito, ahorita la independencia de los bancos centrales se esté cuestionando. Y yo pensaba, no, es precisamente por el éxito, Ujú. porque llevamos demasiado tiempo sin apagón. Entonces se nos olvida que hay lujos que nosotros no nos podemos dar. Las discusiones tenemos que limitarlas, tanto las ambientales como esa institucionalidad que hemos construido tan dispersa. Yo diría que en última instancia, entre cuidar la institucionalidad y también reformarla, porque yo no creo que tenga la flexibilidad. Claro, Necesitamos de más acuerdo. Elastigirl que Hulk. Ujú. Sí, Hoy en día tenemos a Hulk. Bueno, Ujú. está un poquito malnutrido por estos días, pero necesitamos a Elastigirl. Necesitamos que sea capaz de acompañar al sector en su transformación. Primero, necesitamos un fast track y de ese fast track que aprendamos las mejores prácticas para que en adelante podamos organizarnos mejor en que este estándar de autorización funcione más rápido y vayamos corrigiendo cargas en el camino. Aquí nadie está diciendo que vamos a incumplir con la responsabilidad del estándar, por supuesto, por pero supuesto. hay que darle algo de latitud al sistema, que además hasta el Ujú. momento ha comprobado ser un sistema increíblemente innovador, no, y pujante, pero estamos poniendo unas trabas demasiado costosas. Y obviamente eso va a redundar en una discusión en que la sociedad también tiene, y me salí un poco de la recomendación pura y dura que dimos en el informe, pero es muy importante. Las sociedades tenemos que aprender que las cosas que nos gustan las cuidamos y las pagamos. La confiabilidad no es un regalo, es algo Ujú. que nos gusta, lo cuidamos, lo pagamos. Creo que nos hemos acostumbrado a que nos vivimos ganando la pelota para que mejor pagas tú, no mejor paga Ajá, tú. No, tenemos que pagarlo. sí. Así es. No, tocaste temas completamente neurales, pues ese es el elefante en el cuarto. Yo creo que Colombia podría tener muchos más proyectos, mucha más iniciativa empresarial, si el tema socioambiental, digamos, estuviera un poquitico más claro en el procedimiento. Mira, a nosotros nos pasa mucho que tenemos proyectos en donde uno arranca a desarrollar un proceso de licenciamiento. Nos ha pasado en un par de zonas del país, en donde de pronto hay comunidades que te piden no, no la consulta que tú estás desarrollando, sino que te dicen, no, para esta línea, entonces, usted me tiene que hacer una consulta por la línea, otra por el aprovechamiento forestal que usted va a tener y otra por el efecto de... Entonces, uno arranca con unas normativas y unas cosas, pero finalmente no hay quien te ayude como sector privado a poderla manejar, porque uno no es capaz de gestionar, uno hasta cierto punto, uno no es capaz de gestionar ese nivel de complejidad. Lo otro es la multiplicidad, o sea, tú dices, bueno, aquí voy a hacer una línea y aquí voy a tener, no sé, en el mapa que tenemos con el Ministerio del Interior y con el censo que nosotros hemos hecho, hay 5 comunidades. Y uno termina con 20, 30, 40 comunidades que se van como multiplicando en el camino y no hay una institucionalidad que le ponga límite a eso. Entonces, pensando en ese fast track y en otros modelos alternativos, yo creo que ese tema hay que repensarlo. Y una de las ideas que nos hemos encontrado es que el Estado diga, hay que hacer esta línea, yo voy y negocio como Estado y licito estas condiciones que negocie socioambientales. Y usted no va a tener ninguna conflictividad, usted puede llegar a hacer su tarea de privado. Su tarea de privado es hacer la ingeniería mejor, a poner los mejores equipos, a poner una OIM el macho y a cumplir esa normatividad y esas exigencias que le pidieron las... Pero, digamos,
se termina ese proceso de negociación, como tú bien lo mencionabas. Hay formas de acelerar los procesos y de cumplirlos. Otra muy interesante, que es algo que está haciendo con mucho éxito Milei en muchos temas en Argentina, y es que, hombre, si es una granja solar pequeña, aquí está este listado de cosas que usted tiene que cumplir. Vaya a una notaría, jure Que ante las va a notario que usted las cumple y hágale. El día de mañana si hay un problema. Por eso te digo, y el Ujú. otro brazo de Posterior. Popeye. Exacto, Y ese exacto. día sí Ese te ejemplo mato. es perfecto. Exactamente, Ese ahí sí día te sí te caigo con mato. todo. Sí. Pero tú tenías que haber cumplido con esto. Entonces yo creo que hay muchas ideas, pero sí, lo que necesitamos es un fast track, porque estamos viendo problemas de suministro de energía. Sí, hay fenómenos del Niño, entre el 27 y el 28 viene una subasta que ojalá que sea exitosa, pero estamos Sí. encima, nos demoramos mucho para eso, y yo creo que hay que ponerle toda la creatividad para que esto pueda Creo salir y que, que Colombia no tenga enredos. y ese punto yo creo que no es menor, y es que yo siento que nosotros tendemos a repetir las fórmulas que hemos usado en el pasado. Ujú. Y creo que vamos a tener que salirnos de la caja. Yo me niego a pensar que las personas se atraviesen porque sí. Lo que pasa es que vamos generando equilibrios malos, Ujú. de discusiones malas, ¿no? De un montón de promesas, por ejemplo, de los estados que se incumplen y en unas comunidades que dicen, ah, no. Entonces, mientras yo tenga, ¿no? Una carta Una para carta para negociar. jugar, pues yo la voy a jugar toda aquí. Yo creo que tenemos que de alguna manera salirnos de la caja y esto, entre otras cosas, es una invitación para organizaciones como nosotros, porque sí siento que estamos en un mundo o en un momento de la vida en que hay que salirse del escritorio y hay que conversar más con la gente Ujú. para que la gente se sienta partícipe del proceso de desarrollo. La Total. gente Ujú. tiene que sentirse heroicamente protagonista de ser la comunidad que le dio paso a la línea. Exactamente. ¿Sí? Eso tiene que ser parte del equity Ujú. que yo me gano. Yo tengo que salir en la foto al lado de Ricardo porque yo entregué mi Facilité, licencia sí. social, metí el hombro y yo estoy profundamente convencida que uno logra suscitar esas emociones positivas en la gente, Ujú. pero para eso hay que tener marcos claros que no nos lleven. Cuando tú tienes demasiada latitud en las cosas, no se logra nunca nada. Si tú y yo no tenemos es como cuando recién uno se casa. Eso tiene que ser claro quién es el que va a ir a hacer el mercado. Porque cuando uno empieza, no como tú quieras, mi amor, eso es una pelea en 2 años Ujú. segura. Tú me dijiste que como tú quisieras, pero claro, pero ¿cómo así que entonces siempre yo? Pero era como yo quisiera la primera vez, no la segunda. Uno tiene que definir el marco en el que juega, pero ahí podemos jugar a ilusionar a las personas. Jugar no lo digo porque eso sea un juego, sino involucrar el espíritu. Yo repito, la gente sí se sueña con ser importante, feliz y Claro. productivo. Ana Fernanda y Ricardo, hay una reflexión que yo hago cada que oigo este tipo de cosas, y es que cuando va a pasar una línea por un lugar ambientalmente, dijéramos, que se necesita proteger o por una comunidad, uno sabe los costos que eso va a tener, pero el costo silencioso de no hacer las cosas nunca lo vamos a saber y se está reflejando todos los días en la tarifa de energía, en la dificultad de acceso, en una cantidad de recursos que no están llegando a esas comunidades. ¿Quién calcula el costo de no haber hecho tantos proyectos? O sea, yo recuerdo que en la COP16 hubo una cosa muy bonita y era como una exposición de las especies extintas. Nosotros deberíamos hacer en el sector, Ricardo, una exposición de cañafisto, de los proyectos de la Guajira, todo lo que no hemos logrado hacer y todo el bienestar que nos hubiera reportado ese tipo de proyectos. Y de eso no se habla. No hay nadie, no hay activistas, porque eso está en silencio. Todo lo que no logramos hacer por el Ese bienestar de costo este de país. oportunidad, Gonzalo. Exactamente. Nosotros los economistas tenemos una cosa, una forma de llamar las cosas que es el contrafactual. Ujú. El contrafactual va más allá incluso del costo de oportunidad. Es que muchas veces alguien te dice, oye, es que tú pasaste por esa carretera y te tiraste 3 árboles. Nadie hace el cálculo de, ah, sí, y si hubiera pasado la carretera por allá, me hubiera tirado 20. Exacto. Ese es el contrafactual. Lo que hubiera Ujú, pasado si no ujú. hubieras tenido que hacer esto, que no siempre es solo el costo de oportunidad, sino otros costos que pueden estar ahí involucrados. Y yo creo que parte de, y por eso digo nuestra tarea, repito tanto que es hablar,
somos malos como sociedad comunicando. Y nos guste o no nos guste, ese rol de la comunicación cada vez más va a tener que estar en manos de los privados. Y no necesariamente el privado que está generando, que ocupados están ustedes, pero sí de un montón de organizaciones que estamos aquí precisamente para llevar ideas que son potentes para el bienestar de la gente, pero sí hemos vivido muy en que la gente tenía que imaginarse que eso era bueno para todo el mundo o cuáles eran los costos de no hacer, la plata que estamos dejando en la mesa, y tenemos que ser cada vez más creativos en eso, atrevernos más. Esa es una forma de innovar. Yo muchas veces me miro al espejo, miren, yo era un banquero central. Nosotros estamos diseñados para ser aburridos y para no comunicar, y que si comunicamos no nos entienda nadie. Por eso era famoso Total. Alan Greenspan. Una forma de innovación es esta, sí, señores, tenemos que estar en Instagram y tenemos que estar en TikTok y tenemos que ir a los sitios y Ujú. tenemos que ganar emocionalmente, enamorar a la gente de este Totalmente. proceso de progreso. Y a mí me encantaría decir, el Estado se tiene que encargar de eso, pero aquí todos los que vivimos en apartamento de solteros sabemos que hay un momento en que los platos limpios ya no hay más. Están todos los platos sucios. Alguno va a tener que pararse a lavar. Y yo creo que en este caso nos vamos a tener que parar todos a lavar, porque no solamente estamos frente a amenazas muy ciertas de cosas muy complejas, sino porque da grima pensar toda la plata que estamos dejando en la mesa. Es decir, con todas estas promesas de valores que pensaba yo más temprano, que estamos hablando de otro tema en México, ¿qué tal lo que uno sufre, lo que sufre un emprendedor cuando está pensando si lo que va a producir se va a vender? Eso es una cosa muy Compleja. compleja. Pucha, yo me inventé el winchimpichín. Ujú. ¿Será que el winchimpichín alguien sí me lo va a comprar? ¿Será que ahora este restaurante y alguien va a venir? Hombre, en energía ya sabemos que no lo van a comprar. Ujú. ¿Sí? El mundo nos va a demandar esto y Sí. nos va a demandar más. No basta lo que la unidad de planeación nos diga de la demanda local, es que estamos frente a la demanda del mundo. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que el activo más importante que un mercado necesita, que es la certeza de demanda, lo tengamos nosotros allí y no estemos construyendo esa riqueza? Esa historia se la tenemos que ir a contar a la gente y tenemos que hacerla protagonista de eso. Y eso va a requerir esfuerzo y emoción, pero Buen sobre enfoque. todo tenemos que volvernos a poner la camiseta de los galanes y las galanas. Aquí a las personas tenemos que enamorarlas de ese proceso de progreso. Ujú. Y eso a Buena- veces no se buena hace con reflexión, cifras. Gus. Excelente. A lo que hablábamos esta mañana Sí. sobre temas de cómo mejorar nuestra asertividad en comunicación. Qué cosa tan tenaz. Pues me Es gusta que mucho ese es enfoque que es que nos difícil, invitas. es difícil. Sí, sí, sí. Pero a la gente hay que enamorarla. Ujú. Y a mí mucha gente me dice, no, es que antes no éramos tan emocionales, la gente no era tan emocional, era racional. La gente siempre ha sido emocional. Sí. Lo que pasa es que las emociones que prevalecían eran distintas. Antes le entregábamos nuestra confianza a un experto que ni le entendíamos y no nos importaba. Nosotros aquí, la generación muy joven que nació en los 70s, veíamos a Abelardo Forero Benavides y nadie se iba a poner a cuestionar lo que ese señor dijera. Hoy en día, todo lo que uno oye, uno está aquí abajito poniendo en Google a ver si sí es verdad o Todo no es es relativo. verdad. Sí. Eso quiere decir que entonces ya esa confianza en el experto ya no es la emoción. La emoción es que tanto hoy yo te hago partícipe de una historia Ujú. en la que tú seas protagonista de algo bonito. Y yo realmente nunca me he encontrado a alguien, podrá haber alguien por allí muy amargado, pero en términos generales la gente quiere hacer parte de historias de progreso. De acuerdo. Bueno, yo creo que esta conversación ha sido de verdad muy reveladora, Ana Fernanda, y nos gusta mucho esa perspectiva que le das al CPC, porque yo creo que estas conversaciones se tienen que meter en la cotidianidad, que no sea el asunto solamente de los economistas o de los privados o de los Ujú. congresos. Así es que bienvenidas. Ahora vamos a poner las redes del CPC Muy en bien. este podcast para que lo sigamos y nos sigamos. De hecho, me parece una apuesta muy interesante porque tiene que dejar de ser aburrido, porque finalmente es la calidad de vida de todo un país la que está en juego en este tipo de decisiones. Sí, señor. Es injusto con la gente que no hagamos el esfuerzo de mostrarle cómo esto es parte de las cosas que pueden soñar. Así es, Ana. Ana, dentro de ya cambiando un poquitico de cuarto sobre el tema de energía
Y pasando, aprovechando que estás acá, el CPC ha lanzado un proyecto que lo ha denominado 2630 en temas de regulación. Está haciendo una invitación a centros de pensamiento, a Sí. sectores, a industrias. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata eso? Ah, Que yo bueno, creo aquí sí que es, vamos a ponchar la cámara. poncha la cámara, Sí, porfa. proyecto 2630. Hemos generado primer mensaje, hemos generado o construido una alianza. Nos hemos juntado con otros 5 centros, de lo que sea, nosotros de incidencia, ellos de pensamiento, no importa. Precisamente porque queríamos dejar de trabajar aislados. Primer punto. En Colombia hacemos muchos esfuerzos, cada uno jalando para un lado. Creemos en que hay que trabajar juntos. Segundo, nosotros, nuestro pedacito del almuerzo, lo que vamos a traer es un proyecto de limpieza regulatoria y de foco regulatorio también. Primero, limpieza. Hay un montón de normas que ya no son necesarias. Pero en el pasado hemos hecho muchas de esas limpiezas de cosas que están obsoletas, que no podías parquear el caballo en la esquina de la plaza. Listo. No, aquí estamos hablando también de cosas que son innecesarias. Que si te pones a pensar, ¿por qué es que necesitas pedir permiso para eso en particular? Hombre, si te salió mal es problema tuyo. Ujú. Como cuando uno le decía en chiquito, déjelo que ahí se caerá y aprenderá. Hay cosas en las que tenemos que dejar que la sociedad transite. Y tenemos que como sociedad aceptar que muchas veces nos caemos y no podemos levantar la mano para que el Estado nos socorra. Porque ahí hay Eso un es tema muy importante. cultural en el que nosotros somos responsables de buena parte de este tejido intrincado en el que a veces no podemos ni respirar. Tercero, tenemos normas que puede que sean necesarias, pero los costos para cumplirlas exceden mucho el beneficio. Cuarto, tenemos cosas que son necesarias, pero que podemos hacer distinto. Yo quiero saber cuántos países en el mundo, de hecho estamos tratando de averiguar, tienen huellero. Ujú. Si ya me hiciste la verificación biométrica, ¿por qué tengo que ensuciarme mi dedo y tenerlo todo el día así Y la negrito? fotocopia al 150, Los por señores Dios. de la notaría no saben lo que cuesta un manicure. Sí. ¿Por qué tenemos que tener esa carga adicional? Si ya vamos a subir el permiso de salida de menores electrónicamente, cosa que hace una innovación reciente y que me da mucha alegría, Ujú. ¿para qué tengo que tener el papel? ¿Por qué no lo pueden consultar allá? Uno de papá la noche antes diciendo, ay, ¿dónde lo metí? ¿Qué lo hice? No la van a dejar salir. Esos son ejemplos un poco de la vida cotidiana, pero así les puedo es. dar unos pocos. En estos días me acordaba a alguien cuando estuve en la junta directiva del banco y en conjunto con mucha gente de muchas entidades, la DIAN y otras. Trabajamos mucho para que los colombianos dejáramos de llenar. Ustedes recordarán que cuando quienes han tenido la fortuna de salir del país, no digo fortuna para que se queden a vivir afuera, pero cuando regresan al país, el papelito de la declaración de aduanas. Ujú. Si no tienes nada que declarar, ¿para qué teníamos que tener el papelito? Perfecto. No, qué maravilla. Dejemos de tenerlo. Entonces, todas estas sugerencias Que queremos no que nos las cabían, no hagan cabían, llenar me contaban anécdotas los colegas de Odinsa en el aeropuerto del Dorado, no cabían, en los papelitos no los cabían, no papelitos. sabían qué hacer con Sí, ellos. No. yo le decía a una persona en particular que lleva las estadísticas que yo iba a empezar a llenar el pato Donald a ver si se dan cuenta que esto no estaba teniendo el mérito que pensábamos que tenía. La ilusión del control, una gran lección de Kung Fu Ujú. Panda. Entonces, un poco, fíjate que hay desde obsoletas, innecesarias, demasiado costosas, nuevas tecnologías que te permiten que sencillamente, así como Netflix fue otra forma de solucionar el entretenimiento distinto a Blockbuster, hay otras formas de solucionar la necesidad regulatoria. Y finalmente, que también pensemos dónde no necesitamos tanta carga en el permiso y en cambio sí más carga en el control. Muchas veces el costo de pedir todo el tiempo permiso Exacto. hace que no tengamos el ojo en el control y ahí es donde la gente se siente defraudada. Porque entonces dice, pero un momento, pero el contrabando igual llegó, pero yo no estoy compitiendo en igualdad de condiciones. Claro. Pero es que si yo voy a Ujú. llevar la semilla pues del durazno mágico ese del cuento, no la puedo llevar porque en Colombia no hay quien proteja la propiedad intelectual de esa semilla si es que el ICA no tiene los recursos para hacerlo. Entonces yo tengo que dejar que organizaciones o entidades como el ICA del INVIMA no se concentren tanto en esta primera parte, sino en esa segunda, donde los necesito de verdad. Ujú. Entonces, fíjate que no es solo limpiar, Ahí tocaste, es una lipoescultura en realidad. qué maravilla. Y otra, ahí tocaste un tema con el ICA, que es también aceptar
que hay otros países que están haciendo revisiones previas a muchos productos, a muchos procesos, que es simplemente aceptar, hombre, si este es un producto que se va a comercializar en Colombia, que fue aceptado, no sé, en Francia, en Estados Unidos, Sí, aceptar que también, Los no, franceses no hicieron el sí, trabajo. el INVIMA no tiene que venir aquí a no. hacer un proceso de validación y Podemos podemos hacer generar muchas principios de cosas. riesgo, y Ujú, aquí ya lo digo incluso con mi camiseta de ex supervisor. Había casos en los que decimos, si esto ya está autorizado en otra jurisdicción claro, y puedo poner pero sobre la jurisdicción, puedo decir estas jurisdicciones, estas, no clarísimo. todas, estas. Puedo decir, pero es que tengo un riesgo en el margen porque este país es tropical. Perfecto, pero eso me lleva a 3 y no a 93. Ujú, Ujú. muy Tenemos bien. que ser más pragmáticos en ¿Cómo te ese parece el proceso. proyecto, Gonza? Interesantísimo. ¿Y cuándo vamos a ver los resultados de ese Pues si Dios 2630? quiere, Eso es una vamos a estar maravilla. estamos terminando recolección, pero nos frustramos porque no nos llegan suficientes ideas y por Es eso una digo, buena por invitación. favor, entren, se van a encontrar los formularios. Ahorita cuando apuntemos a redes, nosotros les Perfecto. mostramos dónde tenemos un Forms Office sencillo para que nos cuenten todo, Ujú, desde las 8 licencias que les están pidiendo a sus empresas, pero también desde esos trámites que las personas tenemos que afrontar y que nos quitan medio día de trabajo. y no hay nada más valioso que el tiempo. Y de nuevo, muchas veces pensamos que este tema de la competitividad, como digo yo, es un Ujú, asunto de grandes empresas. Si para alguien es importante la productividad y la competitividad, es para las personas que precisamente ujú. no tienen tiempo para andar perdiendo con estas cosas. Esperamos tener un acervo que hayamos revisado ya en septiembre y estar puliendo con instrumentos jurídicos, porque la otra cosa es que en el Claro. mundo Claro. vivimos, entonces esto tiene que tener una estrategia, pues de esto cómo se implementaría, pero parte de lo que queremos y aquí ojalá muchos se entusiasmen es, muchas veces nosotros vimos las campañas presidenciales como gente diciéndonos, es que quiero que vota por mí porque yo te ofrezco esto y yo quisiera que nosotros les dijéramos, voy a votar por mí siempre y cuando tú me des esto. Ujú. Queremos más simplicidad y ojalá esto nos lleve también a una reflexión íntima nuestra de las muchas veces que nosotros mismos siempre queremos que una autoridad resuelva las cosas. Eso nos quita agencia y nos quita poder creativo Claro, total. y a eso Libertad no también. debemos renunciar, pero eso depende de nosotros mismos. Ujú, Porque los gobiernos y este armatostre regulatorio refleja en mucha medida lo que nosotros mismos exacto. Hemos hemos permitido. pedido y muchas veces pedido. Yo Ujú. aquí, mucho gusto, Increíble. exfuncionario público, muchas de estas cosas vienen de cosas que pedimos. Increíble. Entonces, tenemos que nosotros mismos decir, recuperemos agencia. Buenísimo, buenísimo. Maravilloso. Gonza, llega la etapa final del podcast que es la de las recomendaciones. Así es, Ana Vamos a ver Fernanda. con qué viene Ana, pues, o sea, Nos yo estoy muy a la tenemos aquí Ay, expectativa. una gran expectativa frente a he qué nos quieres cambiado, recomendar. llevo toda la hora pensando en uno y después digo, no, mejor el otro, no, mejor el uno. Exactamente. Entonces, adelante con tu recomendación. Ay, entonces voy a mandar dos. Dale, bienvenidas. Uno primero, para la parte aburrida del fin de semana, que quien no se haya leído, se vuelva a leer Memorias de Adriano, de Ujú, Margarit Yourcenar, Ujú. por dos razones. Por la importancia de revisitar el peso del liderazgo, lo que en realidad implica ser un líder, la responsabilidad que ello carga. En unos tiempos en que nosotros, los liderados, nosotros en el CPC vamos a promover que cada vez haya más cursos de liderados y no solo de liderazgos, ujú. probablemente hemos instado a este mundo tan polar. Esto no es un resultado espurio, esto viene de cosas que nosotros de alguna manera fomentamos. Pero volver a esa reflexión de ese líder y sobre todo volver a ese diálogo interno en el que todo el día, en el que todo el tiempo es ese reposo, ¿no? Ese reposo del diálogo interno que tanta Qué falta nos bien. hace. Dejar de estar en esta estridencia del compartir. A veces uno necesita un ratico de silencio, de estar con uno mismo. Y ese libro es absolutamente hermoso, pues Ujú. además que creo que es una obra Sí, maestra de así ella. es. Pero como les dije que dos, hay un podcast de un comediante que es espectacular porque es un gran comunicador y un hombre profundamente inteligente. Entonces, a través de su comedia, te conecta con cosas muy profundas, que es Trevor Noah. Y tiene un podcast que se llama What Now. Ujú, Y en uno de estos episodios, creo que es el de Scott Galloway, si no estoy mal, pero puedo estar mal, el de la generación ansiosa, el de The Anxious Generation.
que ya no me acuerdo cuál de todos estos es, pero pueden buscar al autor del The Anxious Generation y buscar el podcast que lo tiene a él, porque hace la siguiente reflexión, me prometo que no me demoro, y es, nosotros, esta generación de padres, nos hemos preocupado mucho por la seguridad de nuestros hijos. Yo creo que en el caso colombiano con razón, en el caso del resto del mundo quizás por una tendencia a que fuimos evolucionando, tenemos menos hijos, invertimos más, los cuidamos más, pero entonces les quitamos ciertas cosas que nosotros tuvimos, andar jugando en la calle hasta las 8 de la noche, pues que no sabe uno cómo no se mataba, pero ahí el que volvía. Hoy en día somos mucho más proclives a que esa interacción individual de los niños no ocurra, porque siempre hay un adulto pendiente. En el caso colombiano yo creo que con razón, porque nos da susto, aunque muchas familias en Colombia no tienen ese privilegio, y les presento A la niñera. a la niñera. Claro. O sea, para muchas mamás, pues este instrumento es el único saber si sus hijos llegaron a la casa bien, si se bajaron bien del transporte público. Es complejo, pero lo cierto es que en ese momento se promovía una conversación entre pares. Tenían que ponerse de acuerdo en si hoy jugamos a la lleva y dejamos el escondite para mañana. Porque no teníamos una autoridad a quien decirle, oye, ponnos de acuerdo. En la medida en que esas interacciones se eliminaron, y puede ser porque los hayamos sobreprotegido, o puede ser porque en este mundo de redes pasamos cada vez más tiempo interactuando con nosotros mismos de alguna manera, o con unos pares imaginarios, pero con los que no tenemos que negociar. Y vivimos buscando la autoridad. Y ese es un principio del autoritarismo, y a mí me encantó esa referencia en el podcast, Ricardo, porque fíjate que nos lleva a que para todo pidamos reglas. Claro. Es que tienes que ponerme la regla. No. ¿Dónde está la profe? Que me ponga las reglas y que me castigue si lo hice bien o mal. Ujú. Y no, esto tiene sanción social. Hombre, es que si yo me llevo el balón, pues mañana ya no van a querer jugar conmigo. Entonces me toca desemberrincharme, así me hayan hecho gol Y así yo soy el dueño del y balón, haya pero sido lo tengo que... penal, me toca devolver el balón a la cancha y seguir jugando hasta que se acabe el partido, porque si no, mis amiguitos del barrio ya no van a jugar conmigo. Entre la sanción social y el regularnos entre nosotros en el CPC tenemos una, ¿cómo se dice eso? Una tribuna espectacular de ver. Nos sentamos con públicos, con privados, con semipúblicos, con la academia. La cantidad de veces que el conflicto se hubiese podido resolver entre privados y nosotros mismos demandamos esa autoridad. Entonces, en ese podcast, con todas las imprecisiones que les di, pero ojalá lo buscaran porque es una reflexión Interesante. larga de que pensemos cómo en el día a día, de muchas cosas que hacemos, Chévere. cultivamos la sociedad que tenemos. Súper. Ricardo. Bueno, yo tengo una cosa mucho menos profunda Sí, que, yo también que estoy lo de... preocupado con la mía, pero bueno. Ana nos dejó un poquitico como desubicado. No, la mía es un libro, como casi siempre, y es un libro que acabo de terminar que me fascinó. O voy a hacer 2 libros, voy a recomendar 2 libros ahorita que... Que yo instauré la indisciplina. Sí, el primero es Orbital, es Sí. de Samantha Harvey. Orbital es la historia de un día en la estación orbital. Ok. La historia de 6 astronautas, de cómo llega, entonces es la historia como personal de cada uno de los 6, de cómo llegaron allá A la misión. a la misión, Ya. cómo llegaron a estar allá, cómo se volvieron astronautas, pero también es una reflexión de lo que significa cuando uno llega a su sueño y le toca vivir limpiando el baño, o sea, haciendo las pruebas, durmiendo Sí, incómodo. todo un súper Un científico. deterioro de la salud tenaz de estos Tenaz. tipos allá en 6 meses, eso les pasa de todo, pero también la reflexión de ellos ver el planeta todos los días, de cómo es ver el planeta desde la Desde distancia. lejos. Entonces nosotros todo esto que nos pasa todos los días, cómo cada uno de ellos tiene una reflexión distinta y todos tienen su historia personal. Entonces es fascinante, Espectacular. la historia es muy poético porque dan 16 vueltas a la Tierra todos los días. Entonces ellos ven 16 veces el amanecer. Es increíble Qué la belleza. historia. Entonces es muy bonito. Y el otro es, acabo de terminar el de Héctor Abad, Ahora y en la hora. La historia de Héctor Abad en su viaje a Ucrania, Ok. donde por esas cosas del destino no se mató él.
pues, Sí. el misil que le tiraron los En una rusos pizzería. en una pizzería por allá, pues a 30 kilómetros del frente, no sé cuántos. Sí, que eso sí, Y es sobre increíble. todo en el caso de Héctor Abad, uno dice, no puede ser donde te hubiera tocado allá, Sí, te increíble. salvaste acá. Es todas las reflexiones personales de él alrededor de ese tema y también una reflexión muy moderna, muy interesante de lo que es esa guerra y de lo que implica esa guerra frente a otros temas. Y te los digo, él se retrata en lo más íntimo y me llegó al alma. Yo no fui capaz de parar de leer el libro hasta que lo terminé. Ahora y en la hora se llama. Ahora y en la Ahora y hora. en la hora. Súper. De Anotados. nuestra muerte, amén. Bueno, la mía es en otro lado totalmente. Mi recomendación esta vez, para los que les gusta la música bien hecha, un artista, un músico siempre se va a lucir cuando tiene menos recursos, cuando Ujú. tiene menos producción, menos Ya. tecnología. Entonces hay una serie de la NPR, de National Public Radio, que se llama Tiny Desk Concerts, como los conciertos, es en una Sí. biblioteca. Háganse de cuenta que aquí estuviera Sting con nosotros, señor Sting, coja su instrumento y empieza a No cantar. les estaría parando No. bolas yo a O ustedes. Billie Eilish, exactamente. Billie Eilish, Chic, o sea, música latina, música de los años 70, música contemporánea, pero en una pequeña biblioteca ¿Y en cómo lo Washington. buscas? ¿Qué haces? Se llama así, Tiny Desk Y Concerts. lo buscas en internet. Es una serie espectacular, ya Listo. tienen muchas, durante la pandemia fueron espectaculares. Hay un público que normalmente no es, pero es la capacidad del músico de llegar totalmente acompasado, totalmente compactos y totalmente emocionales en una pequeña biblioteca escolar. Entonces se lo recomiendo a los que les gusta la música bien Buenísimo. hecha, que yo creo que en este momento cada vez va a ser más escasa. Estuvo muy variada este set de Sí, recomendaciones, esto me estuvo pareció. muy interesante. Y yo quiero, pues, Ana, darte las gracias, no solamente por habernos acompañado en este podcast, sino por todo lo que has hecho por Colombia. Tú eres una gran líder que inspira generaciones. No hay un evento, un panel en donde tú participes que no brilles por tu inteligencia, por tu dedicación, por tu compromiso con Colombia. Así que sigue haciendo ese buen trabajo, sigue llenando a Cuidado Colombia de que por estos esperanza. días, pues desde el sábado hasta aquí, ha estado muy emocional, entonces. Así que Ricardo, fue un yo- placer tenerte. Fue un Yo placer quiero tenerte. también decir Gracias a algo y es que ustedes. me alegra tanto desde mi campo, que son las comunicaciones, Ana, que le des tanto valor a ese tema de saber conversar, de saber comunicar, de saber conectarnos, porque nos ha pasado mucho. Hemos hablado con muchos expertos acá en esta misma mesa y, por ejemplo, nos han dicho mucho, el sector eléctrico no ha sabido contar su éxito, no ha sabido contar eso de no estar apagados durante más de 30 años, lo que eso nos ha costado como país y el gran logro que significa cuando vemos apagarse Ecuador, la península Sí. ibérica. Es decir, es de verdad meritorio y es un éxito que no hemos sabido comunicar. Entonces, De me alegra acuerdo. mucho ese take que Yo, tiene mi- sobre la y comunicación y me yo alegra tengo que muchísimo. darle las gracias a ustedes porque nosotros existimos en buena medida por apuestas de empresas como ustedes, no solamente porque existimos con apuestas de empresas como ustedes, sino porque parte de lo que a nosotros nos parece fantástico es la capacidad de nutrirnos de quienes están haciendo, de quienes están haciendo. Eh, no hay forma de entender mejor los sectores, etcétera, que sentarse de uno a conversar con quien está ya enfrentando en realidad el problema. Y eso a nosotros nos da un valor justo para luego hablarle a la política pública. Y por eso me Qué parece bueno. esta mesa Sí. es una mesa de articulación, Ujú. de cosas, Así de es. saberes distintos, de caminares distintos. Pero en Colombia creo que no necesitamos más evidencia de que realmente tenemos que trabajar juntos, em, porque la demanda está. Nosotros estamos llenos de cosas que el mundo quiere de nosotros. Así es. Bueno, este podcast saldrá en un par de semanas, no sé, pero hoy este podcast hay que cerrarlo con una frase contundente que es la de Fuerza Miguel. Así es. Así que ojalá que todo termine muy bien. Ojalá. Ana, gracias. A ustedes. Gracias. Esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita. En Twitter como @Celsia_energía y en LinkedIn como Celsia Energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. Celsia, la energía que quieres.